para que la ciencia y la técnica puedan realmente contribuir a la regeneración. Entonces este espacio lo diseñamos con ese enfoque. Vamos a hablar de metodologías participativas que contribuyen hacia la regeneración y nos queremos responder 3 preguntitas clave que si por lo menos una nos vamos con la respuesta clara sería muy bueno, y ellas son: primera, ¿cómo diseñamos investigaciones que no solo extraigan datos sino que generen vínculos? ¿Con quién? Con las personas, con los territorios, con los humanos y no humanos. La segunda, ¿qué significa hacer ciencia desde el cuidado, la relacionalidad y la regeneración? Pero sobre todo, ¿qué posibilidades emergen cuando hacemos eso? No solo como investigadores, pero también como las personas a las que nosotros les estamos prestando servicios. Mi nombre es Camilo Lozano. Trabajo como investigador social y bienvenidos a este panel. Les voy a presentar a mis panelistas. Está acá la profesora Ángela, Tatiana y Claudia. Las 3 nos van a hablar de algunas metodologías participativas y así abrimos nuestro panel. Profesora, un honor tenerla acá con nosotros y esperamos que todos disfruten estas pequeñas conversaciones. Muchísimas gracias. No es para todos. Camilo, ya en mi presentación le respondo las 3 preguntas, entonces ya me libré. Bueno, mi nombre, adelante por favor. Por favor, sí, porque me encanta esto y bueno. Ángela María Londoño. Azul, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Bueno, yo les voy a compartir la siguiente, por favor. Bueno, a ver. ¿De dónde señalo? ¿De aquí adelanto? ¿Lo señala? Sí. Verde, y el compañero le va pasando. Perfecto. Bueno, no. Anterior, por favor. Bueno, siguiente eso. Mi nombre es Ángela María Londoño Mota, soy de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, del Grupo de Investigación en Agroecología y titulé, como decía Camila, Saberes en Movimiento, o sea, dinámica. Enfoques y metodologías académicas al servicio de la agroecología, que ustedes van a ver que hay, es un enfoque diferente, pero igual hay que dialogar. Bueno, adelante por favor. Entonces, les voy a mostrar qué es la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros tenemos en total 9 sedes, tenemos 5 sedes de frontera y tenemos 4 sedes de la región andina. Yo vengo de aquí de Palmira, que está muy cerca aquí a Cali. La universidad tiene una máxima que es siempre hacer y mantener la relación sociedad-universidad. Sociedad como somos parte de la naturaleza. Otro de los elementos claves de nuestra misión es la docencia, la investigación y la extensión solidaria. Y en el plan estratégico institucional proyectado hacia el 2034, que es universidad integrada, armonizada y proyectada, hay 3 elementos focales, que es debemos ir a lo local, ir al territorio y por supuesto a la región. Esto está separado, pero esto tiene que ir interconectado. Adelante, por favor. Yo les vengo a hablar de la agroecología. Nosotros en la universidad, son hitos históricos, tenemos un doctorado en agroecología, tenemos la maestría en ciencias agrarias, línea de investigación en agroecología y la maestría en gestión y desarrollo rural, que también van muy unidas. Estos hitos históricos están vinculados a la sede, a nuestra sede hace 54 años y ya llevamos 90 años de vida. ¿Y cuándo aparece el primer hito? En el año 70 empieza
sentirse los gritos. ¿Por qué? Porque hay una evidencia del fracaso de la revolución verde. Entonces empiezan a aparecer las dinámicas, los movimientos alternativos. En el año 80 empiezan a vincularse jóvenes, que es muy importante, con recursos destinados a la investigación con comunidades. De una vez, el ADN de nuestro doctorado y todas las carreras que tenemos relacionadas con la agroecología es la relación directa con comunidades en territorio. En el año 94 se incluye por primera vez en el currículum de agronomía asignaturas como agroecología y unos cursos alternativos. En el año 99 se crea la especialización en agroecología. En el 2000 aparece el grupo de investigación en agroecología de la Universidad Nacional, que creo que es el que ha abierto todas estas puertas, y pues en ese momento hace parte de Colciencias, y se organiza en el 2005 esto que es el contacto permanente con la comunidad, que es el seminario Ciencia, Encuentros y Saberes, y muchas veces Sabores, porque también tenemos en cuenta las especies olvidadas y subutilizadas, y el boletín agroecológico, que es una forma como nos comunicamos. En el año 2009 se crea el doctorado en agroecología, que tiene como alianza la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y la Universidad de Antioquia. Ya en el 2010 hasta el 2021, en este trayecto, pues el grupo es categorizado como va inicialmente en Colciencias, ahora en Milciencias, y básicamente dado los conocimientos generados y la confianza de comunidades e instituciones internas y externas, porque tenemos relaciones pues nacionales e internacionales. Entre el 2021, acá, se crea el Centro de Pensamiento en Agroecología y se vincula a otra red, que es Red Paz de la Universidad Nacional, porque pues este país ya todos sabemos los pormenores con la paz. En el 2023 al 2024 se crea la Cátedra Nacional Percepción de los Derechos de los Campesinos desde la Agroecología, y en este mismo año tenemos la acreditación de alta calidad del doctorado en agroecología, y ya en el 2025 lo último es Orquídeas, que es básicamente también una apuesta para una estudiante postdoctoral, y se ganó y ahí estamos. Bueno, adelante por favor. Rápidamente, la agroecología parte de principios y dimensiones adelante. Estos principios son los ecológicos, que es básicamente sigamos los ciclos biogeoquímicos que tiene la naturaleza, respetémoslos. Biodiversidad, minimizar pérdidas del suelo, provisiones de condiciones edáficas óptimas para los cultivos, fortalecer sinergias. Inicialmente preponderaban, había mucho peso en estos principios ecológicos. Posteriormente aparecen los principios sociopolíticos, básicamente Peter Rose y Omar Felipe Giraldo, que son principios políticos, económicos, organizativos, metodológicos, pedagógicos. 1. Procesos horizontales no jerárquicos en metodología, que es parte de lo que estamos discutiendo. Procesos colectivos no individualizados. En economías, que ahora hablamos de economías para la vida, son privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio, cuestionar estructuras de poder, no reproducirlas, entre otros. Esto genera, la siguiente por favor, esta multidimensionalidad. Hay una dimensión técnico-productiva y ecológica, una dimensión sociocultural y política institucional en la agroecología, que va desde la parcela hasta la región, del agricultor a las organizaciones campesinas, y de los agroecosistemas, que es nuestra unidad de análisis, al sistema agroalimentario. Adelante. Estos principios no son recetas clave, estos principios son contexto dependientes, son principios situados, donde lo que se busca son sinergias y transformaciones, interrelaciones, principios que parten de prácticas que son localmente adaptadas, de saberes campesinos, indígenas y de comunidades afro, a través de investigación participativa y de una metodología campesino a campesino. Bueno, adelante por favor. Esta es la multidimensionalidad, la biodiversidad y la resiliencia sobre la cual la agroecología parte, y sobre todo buscando sustentabilidad de esos agroecosistemas. La agroecología es vida, su visión es biocéntrica.
es ciencia, es práctica y es movimiento social. Esto es clave. Tiene en cuenta los agroecosistemas y su complejidad, el ciclaje de nutrientes, la incertidumbre, la justicia social y la justicia ambiental. La suficiencia, distinto a la productividad, eso es clave. Aquí hay unos imperativos económicos y éticos distintos, donde es cubrir necesidades privilegiando el autoconsumo y después el intercambio del mercado. Economías para la vida, hermosas, economías locales, economías sociales y solidarias, del cuidado, ecofeminista, entre otras. La visión centrada en la vida. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? La inclusión social, la familia, clave en esto, la equidad de género, las soberanías alimentaria, energética, tecnológica y financiera, las espiritualidades y las cosmovisiones que tienen todas nuestras comunidades, la conservación de estos bienes naturales que son finitos y los bajos costos energéticos a través de uso eficiente de la energía del sol. Entonces, todo esto, estas interrelaciones es lo que nos da esta multidimensionalidad, la biodiversidad sobre la cual nos plantamos, la resiliencia y la sostenibilidad. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allá en el doctorado? Básicamente es la interacción para aprovechar oportunidades y resolución de problemas en coconstrucción. La universidad no permite que nosotros hagamos un proyecto si no tenemos el aval de las comunidades. Eso es un imperativo. Entonces aquí hacemos y aprovechamos oportunidades porque muchas veces no son problemas sino oportunidades de la agricultura familiar y comunitaria, de las instituciones ligadas al sector rural, de las políticas públicas en este momento, pues es de ecología a nivel nacional, local. También hacemos nacionales. Es articulación de las distintas instituciones entre tesis doctoral en Cauca, Nariño, Ecuador, suroriental, productivo, social y político, con proyectos de inversión y social, conocimiento y a la política con esto, el grupo de investigación en agroecología. 5 minutos, adelante, por favor. Bueno, alianzas, no lo hacemos solo con la Universidad de Nariño, con Maela, el Movimiento Agroecológico, con el CIMAD, con el Instituto Mayor Campesino, con la sede de Bogotá, con la Sociedad Científica Latinoamericana, con la Universidad Nacional de los Comechingones de Argentina, con Ecosur, y este es muy especial, la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Son 500 familias que están distribuidas en 12 municipios, más de 12 municipios del Valle. Es una alianza que llevamos más de 10 años. Estos procesos son más significativos cuando son en el largo plazo. La naturaleza es de ciclos largos, no de ciclos cortos, o sea, de largo. Entonces, con RedMat yo creo que hemos hecho el trabajo más hermoso. Adelante, no lo hacemos solo. Ninguna golondrina solita hace verano. Bueno, ¿qué proyectos de investigación y extensión? ¿Qué es lo que generamos? Este es muy importante, es un huerto ecológico como espacio de aprendizaje en 11 escuelas adscritas a Tablones, que es una de nuestras veredas en Palmira. Adelante, se generan estas cartillas, recuperación del tejido social a través de este rescate de saberes, sabores y usos de estos maíces. Esto es, aquí está la vida. Si acabamos este reservorio genético, morimos. La biodiversidad. Clave es que de un proyecto que se genera porque nos lo piden, salen de los mismos proyectos, las mismas comunidades dicen, por favor, planteemos otro proyecto, sale otra inquietud, otra pregunta. Adelante, por favor. Escuelas de pensamiento agroecológico, aquí hay una representante que se llama EPA. ¿De dónde sale? Y las comunidades clave tengan un plan de vida. El plan de vida de la RedMat tenía uno de sus puntos focales, dinamizar a los jóvenes. Vinieron a la universidad. Cuando usted tiene un plan de vida, usted se acerca y dice, quiero esto. No le imponen. Entonces, con ellos, la pasé yo misma. Construimos esta escuela de pensamiento y los mismos jóvenes propusieron las mingas de pensamiento y mingas de acción. Ellos crearon
los temas que nosotros debíamos de compartir. Hay otro que es la caracterización de bioabonos a través de biodigestores. Adelante, de ahí salen otros proyectos pioneros. Esto, son de los últimos. Ustedes saben que hay dos, digamos, visiones, los campesinistas y los descampesinistas. Los descampesinistas dicen, los campesinos se van a acabar en este mundo. Nosotros, a través de estos tesis doctorales en Sevilla y la racionalidad económica ecológica de los cacaoteros en el Tolima, dijimos, sí existen campesinos y ahí van a estar y se van a quedar. Esto también con jóvenes en dos asociaciones de cacaocultores en Buenaventura y en el Valle del Cauca, y esto de polinizadores en la cuenca del río Nima en estos momentos. Adelante. ¿Qué más hacemos? Publicaciones, porque a través de ellas es el contacto permanente con los pares ampliados. Recuerden la ciencia postnormal, todos participan. Entonces, por ejemplo, estas dos cartillas, una de las autoras está aquí presente, Jóvenes de EFA, ella es una de las autoras, ellos hacen parte. Entonces hacemos cartillas, libros, bueno, revistas, permanentemente hacemos publicaciones de todos de estos proyectos. Adelante, por favor, que ya no sé. Tenemos otra publicación que es el Boletín Agroecológico, sale 2 veces al año, es el contacto permanente con la comunidad y llevamos 19 años de publicaciones, 2 hojitas muy sencillas con las editoriales, los temas, pueden escribir profesores, un estudiante, el que quiera ser parte, son artículos muy cortos. Adelante. Tenemos eventos también, 19 años de evento con Ciencia, Encuentros y Saberes, este es el año 19, aquí participan todos, docentes nacionales, internacionales, los estudiantes, los socializan todas las comunidades con quienes vamos a hacer los proyectos, los resultados de los proyectos. Contamos con unas plataformas pues que la universidad nos permite hacer transmisión por YouTube, por radio, etcétera. Aquí estamos cumpliendo 90 años contando la historia de la universidad y del doctorado y del grupo. Tenemos el Centro de Pensamiento en Agroecología, que es la necesidad de recoger y construir pensamiento latinoamericano y mentes preparadas para hacerlo. Entonces se creó este Centro de Pensamiento y se hizo un curso con participantes también nacionales e internacionales a través de la plataforma Moodle, que es una de las plataformas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Adelante, por favor. Tenemos el MERCUM, Alimentos Agroecológicos para la Comunidad. La red de mercados agroecológicos campesinos nos permite, este es un mercado que hace parte de esa gran red. Este fue el que se hizo el jueves pasado, se inició en el 2019, se mantuvo en pandemia y se continúa. Ellos en pandemia nos alimentaron, venían de Santa Rosa de Tapia en Guacarí, un municipio aquí del Valle de la parte alta, y nos llevaban las canastas. No nos dejaron en pandemia. Erizo como Amparo Grisales. Adelante. Y de ahí, ¿qué emerge finalmente? Esto, lazos de confianza, la palabra hermosa. ¿Qué nos dice ahora nuestra sociedad? ¿Desconfíen de su vecino? No. Yo creo que clave lazos de confianza con las comunidades y las organizaciones con las cuales tejemos intercambios. Se consideran y respetan las interrelaciones, conexiones y vínculos presentes en las comunidades, sus pluriversos y sus ontologías relacionales. Son muchas formas de acercarse a lo que tenemos a nuestro alrededor, lo respetamos. Hay una comprensión más amplia de la policrisis sistémica y estructural que vivimos al reconocer como pares ampliados, que es una propuesta de la ciencia postnormal, a las comunidades campesinas y étnicas, aportando sus conocimientos ancestrales, sus vidas, faltó sus sentires. Las interrelaciones UNAL, agroecología, comunidades, les ha permitido fortalecer temas de su interés como los sistemas participativos de garantía, sellos de confianza. Ellos nos dijeron, queremos hacer este sello de confianza. La biodiversidad por encima y por debajo del suelo. Ustedes conocen, bueno, todo lo que hace, por ejemplo, la profesora Marina Sánchez en este tema. Visibilizar su rol en el cuidado de los bienes naturales, suelo, agua, semillas, los llamados servicios ecosistémicos, beneficios que nos da la naturaleza se visibilizaron.
en aspectos organizativos de soberanías alimentaria, tecnológica, financiera con los grupos autogestionados de ahorro y crédito en general, en la construcción de agroecosistemas más sostenibles y resilientes. Y espacios de aprendizaje activos, críticos e interculturales conducentes a cumplir la relación sociedad-universidad, generando una educación realmente transformadora. Un comercial. Tenemos unos imperativos que nos ha dado éticos, que nos da la modernidad en general. Productividad, individualismo, simplicidad. Yo creo que a través de estas relaciones, esos imperativos éticos cambian. Las comunidades tienen imperativos de reciprocidad, de solidaridad, de cooperación, de comunalidad. Y eso hace que uno se transforme, o sea, ese estudiante y todos nos transformamos, ellos y nosotros. Muchísimas gracias. Yo le voy a pasar una agüita. Gracias, profesora. Con todo gusto. Esta experiencia de hacer el conocimiento un bien común es parte de las transiciones hacia sistemas agroalimentarios regenerativos. Bueno. Sí, bueno. Entonces, después de esta mirada un poco de esa trayectoria institucional y personal de la experiencia de la profesora, ahora vamos a pasar a dos estudiantes que hacen su doctorado y aplican metodologías participativas y nos gustaría conocer cómo ellas lo hacen en realidad. Entonces les presento a Tatiana. Tatiana es investigadora, es mi colega de la UFZ en Alemania, trabaja en agroforestería y sistemas agropecuarios diversificados, integrando el pensamiento sistémico, saberes situados y las metodologías participativas. Y luego hablamos con Claudia. Discúlpame, sobre las mesas hay dos cartulinas, unas cartulinas para que en el transcurso de las presentaciones, si tienen algunas contribuciones hacia nosotros, que son dos preguntas que tenemos por acá, que es ¿qué fue lo más interesante o valioso de este espacio? Y de los que escucharon, ¿qué les gustaría saber más? Es muy importante que nos contribuyan con eso para ponerlas en las cartulinas atrás, para luego en el relatorio final las voces de todos ustedes estén de alguna forma incluidas. Tatiana. Muchas gracias. Bueno, esto no es tanto como mi investigación del doctorado, pero sí es un trabajo que he hecho posteriormente en el marco del proyecto que convocó pues este evento. Y partiendo un poco de lo que hablaba la profe Ángela, estamos frente a una policrisis sistémica y también esa crisis parte de una crisis de percepción. También tiene que ver la forma como se construye el conocimiento y lo que pues también es dominante, ¿no? Digamos que para mí es súper importante hablar desde dónde me posiciono, porque en este momento no estoy como la profe Ángela acá en Colombia, con cercanía con las comunidades, sino que estoy a muchos kilómetros de distancia y eso también implica repensar como colombiana, latinoamericana, haciendo investigación en Europa. Vengo acá pues a hacer investigación tratando de incluir las voces de las personas, ¿no? Entonces eso es todo un reto porque yo no tengo el tiempo en campo que quisiera para poder tener todas esas percepciones y poder entender todas esas dinámicas sociales en las que se gestan pues estos procesos. Entonces yo hice esta investigación pequeñita en Ecuador, en una zona muy bonita. Este es un sistema agroforestal sucesional, que también es conocido como agricultura sintrópica y que se ha venido promoviendo incluso a través de algunos proyectos de cooperación. Pero yo quería entender un poco, si bien es un sistema muy soñador, digámoslo así, como un sistema súper integrado con una densidad increíble, y que está basado pues en emular los procesos de la naturaleza, como veíamos esta mañana en la biomímesis
como entender la sucesión ecológica y los procesos de estratificación que están organizados en 4 dimensiones, ¿no? Las 3 dimensiones espaciales y la temporal. Entonces eso implica como un manejo bastante exigente en términos de conocimiento, como les voy a mostrar ahorita. Es un sistema que está basado en procesos ecológicos, más no en insumos, y que a través del manejo que hacen los agricultores y agricultoras es lo que permite que el sistema genere pues ese dinamismo y se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces sin la mano de nosotros, que también somos parte de la naturaleza, pues no podríamos hacer que el sistema funcione. Pero pues este sistema está basado en un paradigma también muy distinto, ¿no? Porque si estamos tratando de emular procesos ecológicos, pues la forma también como nos relacionamos con nuestro sistema productivo es un tanto distinta. Entonces eso es retador en los contextos en los que se quiere promover eso, ¿no? Como si bien pensamos queremos regenerar el mundo, también hay un camino hacia allá que debe ser pues caminado y a veces como también cuando nos ponemos con ideales así como muy romantizados, incluso puede generar, no sé, como si no conocemos los procesos históricos y sociales de los territorios, incluso no puede ir, digamos, en la dirección de la regeneración o de una relación más armónica con la naturaleza. Y me perdonan que esto lo dejé en inglés, pero este es como un artículo que compila todos los como beneficios que tienen estos sistemas que les acabo de mostrar, pero también qué es los elementos que facilitan. Y entonces acá viene el componente de conocimiento. Y siempre cuando hablamos de sistemas sostenibles, de uso de la tierra, sistemas regenerativos, incluso agroecología, siempre se dice no, es que necesitamos el conocimiento para manejarlo, porque si queremos tener un sistema diverso, entonces necesitamos saber cómo funciona una semilla, cómo la otra, cómo la planto, cómo la aprovecho. Entonces digamos que eso es lo que siempre se considera como una limitación y por eso esta sala, ¿no? Esta sala también es, claro, si necesitamos avanzar en esos sistemas, pues también necesitamos como el conocimiento para esos sistemas, ¿no? Esa es como la premisa. Pero si nos situamos en los contextos donde se pueden promover estos sistemas, nos damos cuenta pues de las complejidades que hay allí. Y ese es el caso de Ecuador, que hay una historia de grandes haciendas en la costa, donde se ha cultivado pues el cacao por muchos años, donde en Ecuador el 98% de la producción del cacao procede de los pequeños agricultores, sin embargo el 90% se exporta, es decir, se produce también un montón en las manos de pequeños agricultores, pero prácticamente no se consume dentro del país, ¿no? Pero al mismo tiempo es el primer productor mundial de cacao fino y de aroma, entonces tiene la mayor cuota de mercado en términos de la producción de cacao. Entonces, lo que ahí queríamos ver, considerando pues estas limitaciones de tiempo, de estar en terreno y todo eso, es como desde el comportamiento de los y las agricultoras, desde sus capacidades, desde sus oportunidades y motivaciones, cómo ellos pueden avanzar en la implementación de estos sistemas, como entender desde sus propias palabras qué les permite o no que puedan avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, esto quizás se ponga muy aburrido y no vamos a ir al detalle porque no quiero tomarme mucho tiempo, pero lo que hicimos fue usar una metodología. A mí siempre me han gustado mucho las matemáticas y yo también creo que sí, que la ciencia, hay mucha diversidad dentro de la ciencia, hay muchas formas distintas de hacer ciencia y que los números también se pueden combinar con las palabras y entretejernos, ¿no? Ese es un poco también el mensaje que tenemos en estos espacios. Y pues hicimos ese enfoque que es cualitativo, cuantitativo y lo que queríamos era primero a través de entrevistas, eso está como un poco aburrido, pero que lo que hacían era como recoger de las personas como en sus palabras qué es lo que les ha permitido o no implementar este tipo de sistemas. Y entonces ahí entrevistamos a generar como una lista de opiniones, ¿sí? Es más desde su perspectiva. Entonces, por ejemplo, para mí es importante que yo tenga acceso al agua para manejar estos sistemas cuando los estoy estableciendo. Esa es la opinión de la persona y bueno, la capturamos a través de entrevistas que son de tipo cualitativo.
y luego de que hicimos esas entrevistas, pues teníamos un poco como que sistematizar toda la información de las entrevistas y volverlas como listas de afirmaciones que habían hecho las personas, desde sus percepciones y desde sus oportunidades, desde sus necesidades, perdón. Entonces, esta metodología lo que permite es capturar un poco esas subjetividades de las personas, ¿no? Y reconociendo la diversidad de los territorios en Colombia, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Como toda esa diversidad de suelos y todo, entonces las necesidades cambian casi que de un pueblo a otro, en términos de qué se necesita para esto. Entonces, al poder reconocer esa diversidad de perspectivas, pues también cambiamos un poco la mirada a veces con respecto a los proyectos que se deben o no hacer, ¿no? Entonces, porque a veces es como, la premisa es, necesitamos conocimiento, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar con ese conocimiento, ¿no? ¿Y qué tipo de conocimiento? Entonces, luego de que teníamos las afirmaciones, lo que hicimos fue como se ponen en esa distribución normal, cuasi normal, y son como las palabras de las mismas personas que entrevistamos, ¿no? Entre productores, agricultores, agricultoras, técnicos y técnicas. Los chicos muy jóvenes son pertenecientes a una asociación de productores orgánicos de cacao en el Ecuador. Todos ellos son hijos de productores, de pequeños productores de cacao. Entonces, pues era también muy interesante ver las perspectivas de ellos, que son jóvenes y que están en estos territorios. Y creo que no voy a hablar obviamente de la parte de matemática porque no estamos para hablar de eso hoy, pero lo que queremos es un poco mostrar que a través del método pudimos capturar como diferentes perspectivas, ¿no? Es un poco ese tema del perspectivismo del que, no sé si creo que Camilo no lo hablaste al inicio, no. Y lo que yo les decía al comienzo, a veces es una crisis también de percepción, ¿no? Y a veces también nos creemos como muy poderosos que podemos entender la realidad, pero la verdad estamos muy limitados en poder entender las realidades, porque la realidad se entiende desde dónde yo vengo, cuál es mi base, qué he estudiado, qué problemas he tenido en la vida, ¿no? Entonces cada quien ve la realidad de una forma distinta, ¿no? Entonces el método es súper chévere porque permite decir, claro, hay diferentes perspectivas, pero también hay puntos en común. Entonces eso es algo que de ahí digamos que emerge. ¿Qué fue importante para ellos? Claro, estamos haciendo un sistema que es muy diversificado, que tiene muchas frutas y todo, y necesitamos quizás un mercado o una forma de poder vender estos productos que producimos con unos precios justos, ¿no? Porque normalmente hay un mercado consolidado para el cacao, pero no para los demás productos. Entonces ese fue como un aspecto común. Y el otro aspecto súper fundamental para el manejo de estos sistemas es la poda. O sea, sin la poda no se genera el dinamismo que permite que estos sistemas realmente funcionen. Y ese es uno de los elementos que salió como común en todas esas perspectivas. Y otra cosa bonita, el tema del relevo intergeneracional, ver que nuestros hijos y nietos tengan oportunidades económicas y educativas para seguir con una agricultura que sea amigable con la naturaleza. Son palabras de los mismos agricultores y técnicos con los que trabajamos. Sí, entonces diferentes perspectivas, como les decía al comienzo, pero lo que quería un poco hacer énfasis acá, porque estas son como más recomendaciones, es eso, entender que las personas tienen necesidades diferentes y esto también tiene que ver con la implementación de estos sistemas que son dinámicos en el tiempo, cambian con el tiempo. Y también que hay interdependencias entre las motivaciones que tienen las personas, las capacidades y por supuesto las oportunidades que tienen en sus territorios. Y por último, algo que me pareció también muy lindo, en una metodología muy sencilla que en realidad no tiene talleres ni nada, sino que el mismo método en sí lo que permitió fue que al momento de hacer la clasificación, las personas pudieran alimentarse y entender y empatizar con las necesidades de los otros, ¿no? Y ese es el tipo de metodologías como las que quisiéramos apuntar cuando pensamos en la regeneración, en formas distintas de hacer ciencia, ¿no? Cómo a través de la investigación generamos pues esos vínculos, esa empatía, ¿no? Como tocamos también los corazones. Sí,
eso les quería contar, y si tienen alguna pregunta del método, les interesa, pues me pueden preguntar, y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Tatiana va a estar acá toda la Summit, y si ustedes quisieran conocer más de Tatiana, de su perspectiva y eso, por favor acérquense a ella. Por último, ya pasamos de Palmira, de Ecuador, ahora regresamos a Colombia, en Nariño. Ahora Claudia, también otra estudiante de doctorado, nos va a hablar de su experiencia haciendo trabajo participativo. Claudia, bienvenida, muchas gracias por asistir. Buenas tardes para todos y para todas. Yo les quiero presentar una parte de la metodología de mi tesis de doctorado que estoy terminando, algunos aspectos metodológicos y aprendizajes. El tema es sobre escenarios de sostenibilidad para la transformación productiva en zonas de páramo, con 2 estudios de caso en 2 veredas en el sur, en Santa Isabel y el Cultún. Entonces, a continuación, pues a manera de introducción, no tengo qué pena, ¿cómo con esta flechita? Okay. Vamos a entrar un poquito, pues tenemos un clima un poquito parecido al páramo, si sienten un poquito de frío, así como vamos entrando en estas alturas. Nos ubicamos pues geográficamente, las zonas de páramo están entre los 2.900 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, y bueno, presentan realmente una gran variabilidad climática. En el día extremos de radiación solar, y en la noche pues puede bajar la temperatura hasta 2 grados, y todo esto pues aunado a unos procesos de cambio de uso del suelo pues que le han afectado. En Colombia pues tenemos esta gran posibilidad de tener casi la mitad en área de las zonas de páramo del mundo, ¿sí? A nivel de América tenemos el 49.7% y de todo el mundo el 52%, lo cual pues nos da como una gran responsabilidad de su cuidado, ¿verdad? Y conservación, pues ya que son considerados un ecosistema estratégico por toda la regulación hídrica y bueno, una cantidad adicional de otros servicios ecosistémicos, si los llamamos así. En las zonas de estudio, las 2 veredas están ubicadas en el complejo de páramos La Cocha-Patascoy. Entonces, aquí creo que se alcanza a ver un poquito, al sur de la laguna de La Cocha está la laguna de La Cocha o el lago Guamués, que tiene la forma de Suramérica, entre otras cosas. Está ubicada la vereda Santa Isabel, y el Cultún. Esta zona de páramo está en estos límites con Ecuador, cerca al municipio de Ipiales. Bueno, ahora pues muy rápidamente para comentarles, pues la problemática en general de los páramos es muy compleja, ¿sí? Y bueno, pues se resalta todas estas grandes beneficios para toda la humanidad, como es ser reguladores de agua, la alta diversidad biológica, son depósitos de carbono y su importancia cultural. Que todo esto pues se ha venido afectando por una tensión muy grande entre ese anhelo de conservarlos con las prácticas productivas y medios de vida de quienes los habitan. Entonces, solo para mencionar, pues tenemos extracción de madera, también producción de carbón vegetal, pues al quemar esta madera también. Hay, en el caso de la laguna de La Cocha, pues recientemente hubo también como una alarma y hay como todo un plan que se llama Salvemos La Cocha, porque se ha incrementado los procesos de piscicultura con lagunas flotantes. Entonces pues se veía en gran peligro la laguna, que además es un humedal Ramsar, o sea, tiene la declaratoria como humedal Ramsar.
Entonces, en general, pues vemos que hay una gran cantidad pues, de problemáticas. Bueno, se siembra papa, pero con muchas dificultades también por el suelo y todos pues, lo que se necesita para poder que se den estos cultivos. Entonces, en muchos casos ellos, y bueno, y el contexto general de la variación de precios también a veces prácticamente siembran a pérdida. Yo fui este año a una de las zonas y me decía uno de los campesinos, yo es que no quiero ni sacarla, o sea, ¿para qué? Sí, porque ya el precio había caído tanto. Entonces, bueno, esto es solamente como una partecita de las problemáticas. Ya el esquema metodológico de la investigación, pues desde el principio tenía como ese espíritu de que fuera algo sistémico, pero como todo lo sistémico pues es tan complejo como lo podemos abordar con cosas pues más concretas. Entonces se tomó también la parte de investigación, acción participativa, pero como una aproximación, y ya les voy a contar por qué. Fue como en el camino que uno va aprendiendo esto, cuando pues la formación de base, en mi caso que es de ingeniería sanitaria, entonces pues uno, ¿cómo decirlo?, lo va aprendiendo en el camino, pero el mismo proceso te va animando a aprender y a movilizarte. Entonces incluyó aspectos cualitativos y cuantitativos, desde el análisis de coberturas, un análisis multitemporal de cómo han variado las coberturas en estas dos zonas de estudio, pero además de esa parte pues como más técnica, repito, pues hay un interés de ver la historia agraria de estas dos zonas, cómo se ha dado, un análisis desde el metabolismo agrario y pues todo apoyado también en información secundaria, pero sobre todo también las entrevistas y los encuentros con las personas que muy amablemente pues accedieron. Aquí hay algunas imágenes de unos talleres que logramos hacer durante el proceso, gracias al apoyo de la Universidad de Islas Baleares, que ha pues, prestado todo el apoyo para esta investigación. Y en resumen, realizamos 3 sesiones en temas de agroecología, ¿sí? Y una salida, una visita, una gira agroecológica a una finca que se llama Viejo Bosque, que trabajan la parte de apicultura, ¿sí? Entonces ha sido, pues fue un proceso súper interesante con ellos, para muchos como primera vez que salían, ¿no? Así en grupo de la finca, en un bus. Entonces, bueno, pues todo eso yo pienso que nos acercó, generó confianza, y también quiero compartir que las dinámicas de integración, o sea, fue todo un equipo, porque estos trabajos pues requieren, entonces afortunadamente el grupo de investigación en el que yo estoy, están otras personas que son agrónomos, que trabajan en agroecología también y en otros temas. Entonces esto pues fue también un contexto muy importante para poder avanzar y aprender. Bueno, la pregunta que nos hacían para la reflexión es ¿qué posibilidades emergentes cuando usamos estas metodologías participativas? Bueno, aquí hay varias. La primera es pues lograr ese acercamiento con los campesinos, con las comunidades, pero sobre todo el conocimiento de las problemáticas concretas. En mi caso, yo misma, o sea, con la asesoría, por supuesto, de los profesores, formulé la pregunta de investigación, pero en este momento lo que muestra el proceso es que lo mejor es que la pregunta de investigación, tal como nos indica la investigación acción participativa, esa pregunta se formule conjuntamente con las personas que van a participar, con los campesinos, con los líderes, que no sea la visión solamente que la lleva el investigador. En mi caso, pues la pude como validar mi pregunta, ¿sí? Y contextualizar y ajustar, pero realmente pues la reflexión principal es que lo mejor es que desde el principio se aborde, porque así no es como tu perspectiva académica, sino como realmente una conjunción con lo que los campesinos necesitan, que se focaliza verdaderamente en las necesidades
de ese lugar, de estas personas. Y bueno, el establecimiento de relaciones de cooperación y el aprendizaje mutuo, porque entra como esa parte del saber o el conocimiento científico técnico, pero también el aprendizaje en las comunidades de cómo ellos, como in situ, como en su vida real, ese aporte científico de ellos, de sus saberes, es supremamente importante. Bueno, la movilización de conciencia que se genera y el percibir que aún uno pueda juzgar como que las personas están extrayendo madera o carbón, dentro de eso mismo hay como ese anhelo de cambiar, de que esto no está bien, pero pues ellos saben qué otra alternativa tienen en este momento, ¿sí? Es verdaderamente una tensión y bueno, pues una preocupación muy grande de ver esa tensión que se da. Y bueno, otro aspecto es validar la importancia del enfoque de género y diferencial. Yo no sé cómo voy de tiempo, si alcanzo a contar rapidito una anécdota de este tema. Del enfoque de género, nosotros realizamos una convocatoria antes de los talleres de agroecología. Y pues una convocatoria muy sencilla que nos sacaron también ahí como por la radio de esa vereda, de que pues estamos preocupados pues por la deforestación y que queríamos reflexionar. Bueno, como una convocatoria a una reunión pues muy sencilla, y resulta que ya termina la reunión y uno de los señores al final me dice: le voy a pagar el almuerzo de mi esposa. Y yo no entendía, o sea, ¿cómo? Si nosotros convocamos a todos y la Universidad de Islas Baleares pues nos está dando el apoyo para los almuerzos, ¿él por qué quiere? Resulta que, bueno, en resumen, la señora no había ido como a otras sesiones anteriores y entonces él sentía como que ella vino hoy, pero si todos están invitados, ¿por qué me pregunta por pagar ese almuerzo? Siento que para mí eso fue como un hito pues en mi vida, y dije, tengo que aprender de enfoque de género, porque aquí hay algo que no se sienten incluidas las señoras de las fincas, no sabemos hacer la convocatoria y bueno, toda una serie de reflexiones hasta del horario que uno tiene que saber si quiere que todos participen, porque las mujeres del campo tienen sus responsabilidades en determinadas horas y si usted les convoca a esas horas, ellas nunca van a poder ir. Entonces, hasta en esos detalles uno pues debe esforzarse. Entonces, aquí es como un poco más como desde el error o como se puede decir, desde el propio pues aprendizaje del proceso. Y bueno, ya finalmente otra de las preguntas es, bueno, ¿qué tensiones o retos enfrentan? En este caso, pues es evidente, hay un anhelo de conservar, pero sobre todo, pues también las personas necesitan pues vivir, ¿sí?, de algo y tienen sus prácticas que están desarrollando en este momento, entonces hay una tensión muy grande y el mismo contexto tan grave de pobreza, de tenencia de la tierra tan informal que se da en estas zonas y además las condiciones agrológicas en estos climas, con la humedad, con el pH del suelo, no son favorables para cultivar papa, por ejemplo. Entonces, frente a esto también como la respuesta. Y aquí pues está uno de mis profesores, a quien le agradezco muchísimo, al doctor Juan Carlos Martínez, que me presentó esta obra a estos autores que tienen un enfoque muy especial para analizar el cambio en los sistemas. Estos autores, Kenia Kramer y Peter Senge, tienen como una propuesta de trabajar en 3 niveles, que ellos les llaman en 3 niveles de cambio: explícito, semiexplícito e implícito, ¿sí? Y bueno, pues como para agilizar, creo que ya se me está acabando el tiempo, estas son la propuesta de los 6 condiciones de cambio en los sistemas. Es una pirámide invertida donde la base está que debe empezar por el cambio en los modelos mentales.
Esa es, digamos, como lo principal, ¿sí? Y bueno, en este caso, bueno, y de ahí, porque normalmente como el pensamiento, si me permiten, como tradicional, es decir, necesitamos más políticas, bueno, igual hay una ley de páramos muy reciente, se han delimitado todos los páramos en el país, o sea, hay muchas cosas que uno diría, bueno, pues políticas no, flujo de recursos, pero cómo llegamos como a esa parte final de tener unas prácticas sostenibles y todo esto. Lo primero parte desde este enfoque, como les digo, que para mí ha sido pues como muy esperanzador y en coherencia con varias de las conferencias y todo pues lo que aquí también hemos estado estudiando. Entonces, en mi caso, siento que como aterrizo un poco, como en el caso de mi tesis, eso de cambio en los modelos mentales, que es la aproximación que traté de hacer con IAP, ¿sí? Y bueno, como diría pues nuestro querido Orlando Falsborda, ¿no? Sentipensantes, que tomó esa expresión de unos pescadores con los que él estaba trabajando en la costa. Esta frase pues yo creo que es bastante diciente, ¿no? De unir como ese pensamiento con el corazón, en este caso pues con ese anhelo de cambio desde todos. Y me olvidé aquí hacer un poquito de énfasis en que el cambio, ese cambio y ese conocimiento de las problemáticas y todo eso debe llevar también al investigador a una reflexión que no es solamente que cambien las prácticas allá en el campo, sino que uno como el que tiene que empezar es uno como investigador a cambiar ese modelo mental que trae como de lo que decíamos como afuera, ¿no? Como decía esta mañana Melina también. Entonces, bueno, pues esta es como la reflexión que quiero compartirles. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Claudia. ¿Señor? ¿No? La transmisión, la luz le dan la cara para que se hagan. Para acá. Gracias. A la cámara. ¿Aquí estoy bien? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Si alguien me puede ayudar. Ceci, ¿ya los otros paneles terminaron esta sesión? ¿Alguien me puede ayudar con ese dato? Bueno, están terminando, todavía están en eso. Apenas iniciaron. Bueno, entonces la idea ahora es que nosotros como diseñamos esta sala de cocreación, estos dos bloques son un espacio continuo. Sin embargo, cuando ustedes quieran retirarse a escuchar otras charlas, por favor lo pueden hacer silenciosamente. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas a nuestras conferencistas, a la profesora, a Tatiana, a Claudia. Si quieren pueden pasar acá o si quieren allá, como ustedes. Tenemos 10 minutos de preguntas tal vez, sí, 10, 15 minutos de preguntas. Pasen acá. La idea es que vamos a hacer las preguntas desde ustedes hacia ellas y para eso pues tipo clase, levanten la mano. ¿Quisiera alguien hacer alguna pregunta para nuestras conferencistas? Acá, muy bien. Tu nombre y bueno, la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emiliana, vengo de Bello y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, pues apenas me vengo adentrando como en este mundo de la agroecología también desde una perspectiva de ciencias sociales, pero también lo quiero ver muy en clave de la educación escolar. Entonces, si bien aquí estamos hablando de las universidades y de lo que viene adelantando la Universidad Nacional, la UFZ, ¿de qué manera creen que podamos vincular al estudiantado que está terminando el bachillerato, esa educación media que se supone que también fortalece bastante esa formación en investigación en términos agroecológicos? Cuando, por ejemplo, encontramos tiendas escolares donde venden alimentos ultraprocesados con un montón de etiquetas. Entonces, ¿de qué forma creen que podamos empezar a vincular a los estudiantes desde todas las áreas del saber? Porque yo no creo que la agroecología le competa al profe naturales únicamente, sino también desde todas las áreas. ¿Cómo poder fortalecer ahí ese ejercicio investigativo? Y también, ¿de qué forma vinculan estudiantes que no están en las universidades o personas que se están educando por fuera de la academia?
Muchas gracias. Muy buena pregunta. ¿Quién de ustedes tres quiere? ¿Qué ideas hay ahí? Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. En mi caso, quisiera compartirles muy rápidamente que durante el proceso de compartir, basado en agroecología, que hicimos las 3 sesiones y la visita a la finca Viejo Bosque, pudimos vincular a los colegios y escuelas de la zona cercana. Entonces, ellos tienen sus PRAE en el colegio y en una de las 2 zonas hay un colegio que tiene una perspectiva agrícola, ¿sí? Y tienen un vivero. Incluso dentro del mismo proyecto con la Universidad de Islas Baleares se pudo mejorar un poco algunas condiciones como de infraestructura mínimas, ¿no? De este vivero que estaba pues un poquito, sí, necesitaba esa ayuda de cubiertas, de mejorar, ¿cierto? Dentro de unas posibilidades de un proyecto con unos recursos justamente como para lo que eran los talleres, pero hasta eso se pudo lograr. Entonces fue muy bonito tener a los jóvenes de los colegios y niños. En la otra zona, en Santa Isabel, está una escuela y iban las mamás con los niños a los talleres. Y entonces, a pesar de que nosotros, sin saber cómo hacer esta convocatoria, como les contaba, como aprendiendo sobre la marcha, tuvimos la asistencia de niños de diferentes edades y jóvenes de los colegios. Entonces fue maravilloso hasta esa parte. Gracias. Sí, profesora. Hola, hola. Ahí sí. Bueno, mira que hay algo importante y es que tendríamos que hacer un cambio estructural. Primero, romper esa dicotomía urbano-rural. Vámonos a lo rural. En las escuelas, colegios ya perdieron esa vocación agrícola que se tenía. Entonces ya casi que todas las asignaturas son impuestas y son vistas desde la parte acá urbana. Ya el chico que está en ese territorio ya no quiere estar ahí porque es que ni en su propia escuela le hacen una huerta o hacen un compartir. Bueno, eso es parte de lo que hay. Yo creo que hay un cambio estructural en realmente fomentar una educación para las condiciones de esa ruralidad. Y no solamente es el jovencito, es todo su núcleo familiar, todo su entorno. Y mira que hay algo muy importante que son las escuelas campesinas agroecológicas. Ellas están cumpliendo un gran papel porque están involucrando a toda la comunidad. Y les cuento, cuando hicimos la Escuela de Pensamiento Agroecológico con la red de mercados agroecológicos campesinos, escuchamos a los jóvenes, no impusimos, ellos nos dijeron qué quieren, qué temas querían que nosotros les compartiéramos o que sus mayores les compartieran. Y ahí fue cuando los mayores les compartieron cómo hacer una red. Ellos no sabían esa red donde había nacido. Los procesos históricos son súper importantes en esto. Aquí no, ningún proceso es ahistórico. Esos procesos son claves. Entonces yo creo que empezar a conocer de dónde venimos. Y después los chicos plantearon mingas de pensamiento y mingas de acción. Mingas de pensamiento es esto, es hablar, es escucharnos. Nosotros somos muy orales, pero tenemos algo horrible que es el tiempo. 5 minutos, 10 minutos y chao. Entonces, bueno, pero es parte de lo que tenemos. Esas son las mingas de pensamiento. ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos relacionamos con ese entorno social, natural, político, lo que tengamos? Y mingas de acción. Iván, es como la metodología campesino a campesino. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo replicar en mi finca? Y ahí se va fortaleciendo. A nivel urbano, pues mucho más difícil.
y más difícil nosotros en las universidades que tenemos estudiantes citadinos estudiando programas como agronomía, bueno, este tipo de programas. Entonces, esa conexión. Entonces, las huertas urbanas, y yo lo digo también por este trabajo que se hizo en la universidad, las huertas conectan mucho. La huerta, el suelo, el sentirlo, la planta, el hacer ejercicios de matemática, de literatura en la huerta, eso ayuda mucho. Involucrar a los padres de familia, involucrar a los vecinos, es que nosotros nos volvemos cada uno en nuestro mundo, no, tenemos que involucrarnos todos. Los mercados campesinos, por ejemplo, los mercados que hacemos en la universidad, van los administradores, ellos cuando de salud o de alimentos sanos, ya saben, ya piden, la misma comunidad en general, los estudiantes, que yo tengo el tamal de pipián, eso existe, ¿eso qué es? Hablan con la agricultora, le cuenta cómo lo hizo, eso es memoria biocultural que no la debemos dejar, porque además, detrás de esto, y es muy importante, mi niña, cuando se hagan todos estos ejercicios y sobre todo cuando son ejercicios técnicos, no solamente es lo técnico productivo, ¿qué hay detrás? Una biofábrica que ahora están de moda, la biofábrica les enseñan mucho la técnica. ¿Qué hay detrás de una biofábrica? Soberanía tecnológica, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía económica. Si a esos elementos, no solamente lo material o la mezcla, le damos un trasfondo político, de pensamiento, de acción, cambiamos esta sociedad. Si no, seguimos mezclando. Entonces, escucharnos, tener en cuenta las historias. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas más. ¿Alguien le gustaría preguntarle a nuestras panelistas, conferencistas, algo que quisieran ampliar? Si no, pues democráticamente, ¿yo a quién le voy a dar el micrófono? No, bueno, yo les voy a preguntar entonces a ustedes qué les ha cambiado como personas cuando comienzan a aplicar metodologías participativas, cuál es la energía que las alimenta para seguir en esa función que muchas veces es demandante, y que les cuenten un poquito acá a la audiencia cómo se transforma interiormente el individuo o la individua en este proceso. Bueno, quizás yo puedo empezar un poco. Yo creo que tiene que ver un poco también con dónde me posiciono en el mundo, es como también de dónde vengo y eso como que creo que también genera un poco como esa motivación para estar más en contacto con la gente. En realidad yo en este momento estoy en Alemania, muy lejos, pero me gusta hacer investigación acá y como que siempre estoy como navegando un poco entre los dos mundos y a veces muchos investigadores hablando de las realidades de otros países sin realmente conocer, caminar los territorios, sentir lo que se siente estar en un lugar donde hay que cultivar y hace mucho calor y no hay agua, ¿no? O sea, cuando tú sientes y eso te atraviesa el cuerpo, es diferente, ¿no? La forma como te vinculas en la generación de conocimiento, como le queramos llamar. Entonces, para mí lo que me motiva en realidad es como que yo realmente siento que aprendo más si estoy en el campo, ¿no? Si hablo con la gente, si nos tejemos en el diálogo, ¿no? Es en eso donde yo encuentro realmente como valioso hacer investigación. Si no, me siento como muy aburrida porque, no sé, como leer de libros es como vivir en ilusiones. En cambio, cuando me relaciono con las personas, como que eso me transforma, atraviesa mi cuerpo y me transforma. Entonces, ya, por ahí. Una gran alegría, entusiasmo.
Yo les cuento rápidamente, yo tengo de formación, soy hija de la universidad pública, estudié zootecnia, después hice una maestría en administración de empresas, visión productivista total, y llegué al doctorado en agroecología, y eso ha sido mi gran transformación. Es cambiar el chip. En este momento estoy muy direccionada hacia las economías para la vida, economía campesina y economía ecológica. Cuando usted entra a economía ecológica es el colapso, porque lo primero que tienes que empezar es todos estos indicadores fatales que nos tiene esta crisis climática. Y cuando tengo a mis jóvenes, yo digo, pero es que les voy a poner otro peso más. Mire, y eso pues no lo construimos nosotros. Norte construye, gasta 10 unidades energéticas versus el sur que solo gasta 1 entre otros. Bueno, entonces en ese trasegar de llegar a la agroecología, el chip, porque venía de una visión productivista, tío rico, dinero, crematística, a llegar a estos otros visiones, valores, relaciones con el mundo, con su entorno, con la naturaleza, con su par, ha sido para mí es transformador. Visitar experiencias latinoamericanas donde la gente está haciendo algo distinto, donde hablamos de sociedades postcapitalistas, de sujetos comunitarios revolucionarios, no revolucionarios en la connotación nuestra colombiana, sino que transforman, que hay comunidades de vida. Entonces uno dice, sí, vale la pena. Eso le da a uno mucha alegría, muchas ganas de seguir luchando y demostrarle a estos jóvenes que hay otros mundos posibles. Y cuando me acerco a las comunidades, es ver esas lógicas económicas, ecológicas distintas que nosotros no podemos abordar con esa visión productivista que tenemos. Rentabilidad, olvídese. Aquí se habla de rentabilidad en grandes empresas. Si usted va a ir a una economía campesina, la rentabilidad no. Hay un valor monetario, pero también hay recursos no monetarios, el autoconsumo, el trueque, el regalo, la donación. Eso hay que mostrarlo, hay que visibilizarlo. Entonces, eso me da ganas de vivir y aguantar un poquito en la U, aunque ya me tengo que ir, pero bueno, eso es vida. Yo creo que es vida, bueno, yo hablo un poquito, mucho, ¿no? Bueno, es la conexión entre esto y esto. Siempre digo, si no hay esta conexión, olvídate, me puedo parar en las pestañas aquí y seguimos igual. Pero si hacemos esta conexión de sentimientos, de amor, de respeto por el otro, yo creo que esto tiene que ser distinto. Pues yo creo que ya mis compañeras han, mejor dicho, me uno a sus palabras. En mi caso, pues profundamente transformador, no solamente como la parte que inicialmente mueve, que es por el estudio, por la academia, por la ciencia, y todo eso pues lo traspasa a uno como persona, como ser humano, te humaniza, como dice la profesora, encontrar como ese amor sin palabras de las familias que lo reciben a uno, que antes pues que eras un extraño allí, y ya con el proceso, porque pues estas investigaciones son de varios años, finalmente pues te reciben también, o sea, uno se queda sin palabras. En mi caso, pues así como anecdótico, yo soy vegana
y al principio era muy difícil decir, ay, muchas gracias porque, pues, por mi dieta, y luego encontrarse uno al final que, pues, varias señoras me dicen, le hice sopa de quinoa y no tiene ningún animalito y cosas así, o sea, ese amor de aceptarlo a uno como es, ese respeto, o sea, yo creo que uno no tiene palabras, ¿no?, para todo eso. Y pues el otro lado también muy doloroso cuando se trabajan en estas zonas que han tenido antecedentes de conflicto armado, lo que hablábamos de género, que las mujeres pues no son tan visibles, ¿no?, que si se invita pues es el hombre el que siente que es el que tiene que ir, y todo esto, escuchar también algunos testimonios, pues que en el proceso yo me fui como humanizando de mi propio género, ¿no?, que antes no era ni siquiera tan consciente, y escuchar estos testimonios de las señoras pues realmente es para llorar, ¿sí?, porque son vidas muy duras, sus agendas, o sea, porque las vacas hay que irlas a ordeñar también el domingo, o sea, no hay descanso, y uno se pone a ver y realmente, oh, sí, sin palabras. Muchas gracias. No, gracias a las tres. Si quieren les damos un aplauso muy fuerte a ellas. Gracias, gracias. ¿Puedo algo más? Sí, pues. Bueno, mira, mis estudiantes, eso es lo más valioso que tenemos, lo que nos mueve. Eso es una maravilla. Hay algo importante y es cuando uno, porque el trabajo uno siempre en sus clases o en sus proyectos, cuando va a las comunidades, sobre todo en pregrado, ya en posgrado hay como otro nivel, pero cuando ellos, el concepto de pobreza, ¿qué pobreza? ¿Cómo viven? Pero cuando esa persona que está allí, campesina o bueno, de cualquier comunidad, dice, soy rica, rica porque tengo una visión cuando uno ve estos paisajes espectaculares, rica porque rica porque no tengo, necesito dinero para ir al supermercado porque salgo aquí y encuentro todo, rica porque tengo agua pura, un nacimiento de agua, rica porque comparto, regalo, y cuando dicen, ve ahí tienen bananos, naranjas, lleven, eso transforma a los estudiantes. En algún momento les mueve sus fibras. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos y el llamado es siempre los que estamos en academia, es llevarlos a que tengan esas vivencias, esos sabores, porque el probar esas comidas son que nunca, esos sentires, eso es, yo creo que es un privilegio y eso es lo que día a día tenemos que luchar porque se sigue y porque la universidad pública siga. Muchas gracias.